nuevo con vosotros y en esta ocasión os traigo un tema muy interesante, demasiado trillado, quizás ya todo el mundo ha hablado de este tema, pero hay algo que nadie supo ver y que yo os lo voy a explicar en estos momentos si consigo hacer una historia, enlazar todos los temas en esta historia. Os voy a hablar de las caras de Belmez. Verdad que ya veis, ya está casi pasado de moda, ¿no? Estas imágenes que empezaron a aparecer en Belmez de La Moraleda, un pueblo de Jaén, un pueblo normal que vive de la agricultura, de sus olivos, y que saltó a la fama. Y que, bueno, pues no hay que negar que el pueblo le dio un crecimiento, abrieron restaurantes, mucha gente iba a visitarlo, conmocionó el mundo porque estas teleplastias iban apareciendo en el suelo de esta casa. Y es curioso, vamos a ver, yo tenía en aquel tiempo, en 1971, yo creo tenía 13 años, o sea, tampoco sabía nada de mi cualidad, ha sido posterior y obviamente he visto muchos reportajes, cada uno han hecho muchos experimentos, han ido científicos, ha ido mucha gente por allí. Y yo es una visita de estas que queda pendiente, que tienes ahí, que siempre dices, esto es como, tengo que visitar las cataratas del Niágara y nunca llega el día, ¿no? Pues efectivamente se tienen que dar las circunstancias y hace 9 días estuve en Belmez de La Moraleda. Obviamente en estos momentos ya no es lo que fue, ya no va tanta gente a visitar el pueblo, parece que el tema de las caras ya está un poco más olvidado. Murió la protagonista, o supuesta protagonista, María Gómez Cámara, una mujer sencilla de pueblo, a la que han acusado de fraude muchas veces. Y es que de verdad la ciencia no está preparada para entender estas cosas o ciertas cosas. Yo creo que este fenómeno lo podríamos catalogar como poltergeist, fenómenos paranormales que aparecen en un lugar. En este caso no son movimientos de objetos, pero esto que parece ser no se ha repetido en ningún otro lugar, escapa a nuestra razón, no podemos entenderlo. Bueno, pues yo me presenté allí en la casa, llamé al teléfono que hay en la puerta y apareció María Jesús. Es la viuda de uno de los hijos, en concreto de Miguel, de los hijos de María. María falleció en el 2004, creo recordar, y Miguel ha fallecido recientemente, el año pasado, creo. Y bueno, pues es posible que las caras empiecen a ir en decadencia, pero siguen apareciendo nuevas caras. No ya tan grandes o con tanta intensidad, pero siguen apareciendo caras. Bueno, pues en estos momentos lo que yo os voy a decir es algo que ya descubrí hace años, o sea, desde casa. Algo que nadie se ha parado a reparar en ello. Quizás tenía que llegar yo para aportar una nueva visión, otra más. Yo no digo que tenga razón, pero es algo que los demás no supieron ver. Lo tenía que ver un psíquico como yo, y un psíquico que sea capaz de detectar los vórtices energéticos y que los haya estudiado en profundidad y pueda asociar estos fenómenos.
Vamos a ver. De hace tiempo vengo asociando fenómenos paranormales con vórtices en Levógiro. Los vórtices en Levógiro son los que penetran en la Tierra. De hecho, afirmo que una aparición mariana es un fenómeno paranormal en el cual se tienen que dar dos circunstancias. Una, que en ese lugar exista un vórtice en Levógiro, y dos, que la persona que recibe el mensaje, o una de las personas que reciben el mensaje, cuando son varias, sea medium. Es decir, se tienen que dar esos dos fenómenos. Una entidad energética da ese mensaje y aparentemente para quien lo recibe es una realidad. No es algo que esté inventándose ni nada. Dice que ve a la Virgen o una señora luminosa que interpreta como la Virgen, que no es la Virgen, eso lo tengo claro. Pero bueno, cada uno que piense lo que quiera. Pero es una entidad energética, no sé de qué grado, o sea, hay demasiados niveles y no sé cuál es el nivel de esa entidad que viene a dar un mensaje que puede ser verdadero y que la forma de recibirlo, la persona que está al otro lado, pues es haciéndole pensar que es alguien de quien acepta ese mensaje, alguien en quien cree. Por lo tanto, la Virgen nunca se le va a parecer a un musulmán, eso lo tengo claro, ni a un budista. Se le aparecerá a aquellas personas en quien crea, si es el caso. Y en este caso, fijaos la relación, diréis, ¿por qué nos cuenta esto ahora? Bueno, pues porque tiene su relación. Lo primero que descubrí hace ya al menos 6 o 7 años es algo que casi nadie había reparado, no, nadie le había prestado importancia. La casa de María Gómez Cámara es colindante con la iglesia del pueblo. Vaya. ¿Creéis que no tiene importancia? La tiene toda. La tiene toda. Mirad, es un pueblo, bueno, es viejo, pero no tan viejo. Existe un castillo en sus inmediaciones, el castillo de Belmez, en el cual había unos colonos y había una pequeña población. Bueno, pues estos campos y todas estas tierras pertenecían a un señor feudal. Llegó un momento en que bueno, pues dejó de ser, esos terrenos dejaron de pertenecer a ese señor feudal, y entonces pues les dieron tierras a los nuevos colonos, y los nuevos colonos decidieron crear un nuevo núcleo o irse a un sitio. ¿Y qué sucede cuando se creaba un pueblo? Pues lo primero es que en esas montañas necesitaban agua. O pasa un río, que creo que no es el caso, o hay un manantial que pueda nutrir de agua a los habitantes. Y el otro punto importante es que tienen que construir una iglesia que dé culto a ese pueblo, a esa pequeña población incipiente. Y en esa época, en 1424, que es cuando empiezan a crear este nuevo pueblo, y le llaman Belmez de la Moraleda porque había una fuente, un manantial, la fuente de la Moraleda, ¿vale? Os cuento toda la historia de esta población porque entiendo que es necesario para que lleguéis a comprender la unión de todos los elementos, ¿vale? Repito, en el siglo XV no se construía ningún templo, ninguno, por pequeño que fuese, una pequeña capilla, un oratorio, cualquier capilla, en cualquier hospital, en un castillo. Es decir, un castillo tenía capillas si había vórtice energético. Por eso no todos los castillos tienen un vórtice, o sea, una capilla. Porque si no hay vórtice energético, el lugar no valía, no era sagrado.
No se podía construir algo. Entonces entiendo que en este lugar es posible que ya existiese una ermita, algo. Y por eso eligieron el lugar, porque ahí se podía construir una iglesia. La construirían. Es curioso que no se hable en ningún... No aparece en la historia del pueblo, no aparece en ningún sitio, que existía una iglesia anterior a la que hay, Nuestra Señora de la Paz, creo que se llama, creo recordar. Y esta iglesia data de 1966. La iglesia es lo de menos, es el lugar. Desde casa yo detecté que había un vórtice energético en esta iglesia en Levógiro, que precisamente está muy cerca de la casa de la pared que hay entre la casa, la que fue la casa de María Gómez Cámara y la iglesia. Hay un muro que los separa, ¿vale? Porque efectivamente en alguna foto que vi yo no detectaba que el vórtice estuviese en el altar. El altar no es el que hace el que linda con la iglesia, ¿vale? Es un lateral. He intentado buscar fotos de la iglesia antigua precisamente para ver si el altar estaba ubicado en esa pared que linda con la casa de María, pero no es así, o sea, sigue estando en un lateral. Es igual, muchas veces el vórtice se situaba en el transepto, en una capilla que hubiese en el transepto o en una capilla lateral. El caso es que en este caso detecto que el vórtice está muy cercano a la casa de María, aunque daría igual. ¿Qué es lo que sucede en un vórtice en Levógiro? Lo que yo creo. Hay sitios donde supuestamente hay una entidad anclada al lugar, donde hay un vórtice en Levógiro. ¿Qué es lo que creo que sucede? Pues mira, lo primero hay que entender que es un espíritu de estos que ven los medios. Ni siquiera los medios lo saben. Piensan que es un alma. Es un alma errante que quedó aquí, pero no es un alma. El alma al morir asciende. Sin embargo, el cuerpo energético genera una impronta, un holograma, un espíritu que a veces se queda aquí. ¿Cuándo se queda aquí? Pues según mis investigaciones y todo lo que llevo estudiado al respecto, se queda aquí cuando muere antes de tiempo. Es decir, tenemos una fecha para nacer y todos tenemos una fecha para partir. Así, ese niño que nace puede vivir 10 años o 5 o 90. Yo no lo sé, pero trae su fecha de partida. Si viene para vivir 80 años y a los 40 le da un infarto y se muere, o tiene un accidente con el coche o trabajando, o bueno, pues porque la vida le lleva a eso, tiene una enfermedad que se lo lleva, pues resulta que entonces ese cuerpo energético le pilla desorientado, no espera, no es su tiempo de partir y no genera esa impronta antes de que el alma ascienda, con lo cual esa impronta no se va y se queda errante. A veces se quedan ancladas a un lugar, ¿vale? Bien, bueno, no he dicho aún que también hace varios años lo primero que hice fue, cuando tenía capacidad para hacerlo, fue conectar con la esencia, con el alma de María Gómez Cámara. En aquel momento aún estaba viva, ¿vale? ¿Estaba viva? No, perdón, no, ya había fallecido. Fue posterior. No sé si a alguien le va a sorprender, pero María Gómez Cámara era medium. Mirad, cuando María Jesús me abrió la puerta y le dije que bueno, pues quería ver las caras, y asistí allí con mi esposa. Bueno,
pues le dije, estuvimos hablando, le dije, lo primero que le pregunté es si ella sabía que su suegra era medio. Y me dijo, claro, ella era muy especial. Dice, fíjate, te voy a contar una anécdota, os la voy a contar. Dice, Iker Jiménez venía aquí, era muy jovencito cuando empezó a venir aquí. Dice, y una vez le dijo, tú te vas a casar con esa chica, que también se ve que Carmen Porter fue por allí alguna vez. Te vas a casar con esa chica y vas a tener, ya un poco más mayores, vais a tener una hija preciosa. Yo eso a Iker Jiménez no se lo he oído comentar nunca. Tampoco es que siga todos sus programas, ni mucho menos. Le veo algunas veces. Puede ser que lo haya comentado o no. Pero esto ya es algo que debería hacer saltar las alarmas. Que una persona diga algo, en aquel momento no, obviamente, por lo que está por verse, pero que alguien te diga algo que es como una premonición, que es el futuro y que después se cumpla. Esto le sucede a las personas especiales, a las sensitivas, a las almas viejas, a las que ya están en su segunda etapa de evolución, porque todos pasaremos por ser sensitivos, no lo dudéis, pero no todos en esta encarnación. Bien, si ya tenemos dos puntos en común, un vórtice en levógiro, y también tenemos una persona que es medium. ¿Una? No, más de una. No voy a hablar de los demás, pero siempre un sensitivo nace en una familia álmica donde coincide con más sensitivos. No es algo que se herede. No penséis que esto es algo que va en los genes y se hereda, no. Esa cualidad va en el alma. Eso que llamamos don va en el alma que habita el cuerpo. Con lo cual, hay más gente de la familia de María, ascendente y descendente, por arriba y por abajo. Sus padres posiblemente, alguno de sus padres, alguno de sus hermanos, alguno de sus hijos, alguno de sus nietos. Solo voy a hablar de dos personas en este caso, y las dos están fallecidas. María Gómez Cámara y su hijo Miguel Pereira Gómez. Vale. Los dos eran medium, con lo cual los mensajes, porque esto, como muy bien dijo Jiménez del Oso, he estado repasando algunos vídeos y dijo, estas caras parece que quieran contarnos una historia. Efectivamente, estas caras están contando una historia, así lo creo. Han hecho muchos programas, muchas interpretaciones. Fijaos, qué ridículo que la ciencia o científicos digan que eso puede estar hecho con nitratos y cloruros de sales de plata, que si se alió con el fotógrafo del pueblo y en ese cemento echaron las sales de plata empleadas en fotografía y que luego abriendo la ventana. ¿Qué imaginación tiene la gente estudiosa, por favor? Eso entiendo desde mi modesto punto de vista que es fácilmente identificable en un laboratorio si esas imágenes están creadas con sales de plata o con nitratos, fácilmente. Fijaos, otra cosa que no he oído nunca y que me dijo María Jesús, me comentó que ese trozo de piedra que está allí, la primera imagen que salió, bueno, la primera no, la segunda, porque según me contó, la primera imagen que salió mientras ella cocinaba, pues eso era la cocina de la casa y haría la comida allí en la lumbre, salió una cara, la que le llaman la pava, y entonces pues lo comentó a las vecinas, pero un día su hijo dijo esto no es bueno tenerlo aquí mirándonos y picó el cemento y la tiró, o sea, la picó
la picó y la tiró a la basura, al contenedor. Y iba a echar el suelo de cemento y le ayudó un vecino, y fue pues porque sabría mejor hacer la masa, y volvieron a poner cemento en el suelo, un emporlado que se llama. Pusieron el cemento y la misma cara volvió a aparecer, ¿vale? La misma cara. A ver, ¿mensajes para quién? ¿Para María o para su hijo? Porque su hijo en aquella edad ya contaba, creo que recordar, que unos 24 años aproximadamente. Su hijo era medium grado 3. María medium grado 3, su hijo medium grado 3. Con lo cual, cuando empezaron a aparecer las caras, ya tenemos dos medium en la casa, un mismo vórtice en levógiro y dos medium. Los mensajes podían ser para uno de ellos o para los dos. No lo sé, a lo mejor para los dos. Vayamos ahora a analizar quién podría dar esos mensajes. Me ha interesado mucho por muchas cosas. Hay muchas cosas que le he preguntado a María Jesús, que las voy a ir desgranando un poco. Esa primera imagen nos decía que me comentó María Jesús que ha estado hasta en la NASA, porque se la llevaron a un laboratorio a Valencia, y desde Valencia, como no encontraron nada, parece ser que la mandaron a la NASA. Eso tampoco lo he visto por ahí reflejado, no sé si se sabe, ¿no? Pero bueno, que la devolvieron, no encontraron nada, porque obviamente si hubiesen encontrado algún síntoma de fraude, o sea, de que esas caras estaban hechas de alguna manera, pues seguro que lo habrían dicho, habría salido en la prensa, ¿no? Entonces, fijaos, cuando oí la historia de su familia masacrada en el cerro, en el santuario de la cabeza, pues efectivamente podría tener una relación, y de hecho creo que la tiene. Vamos a ver, en el santuario de la cabeza también hay un vórtice, Nuestra Señora de la Cabeza, en Andújar, en Jaén, donde estaba su cuñado, era guardia civil, su hermana mayor con 7 hijas que tenían en aquel momento, pues vivían allí. Y bueno, pues si conocéis un poco la historia, el capitán, que estaba al mando de una guarnición, se refugió allí, no quiso entregar sus armas al alcalde del pueblo, y se refugiaron allí. Al final hubo un asedio, pues fue una nueva Numancia, por decirlo, en 1936, por decirlo de alguna manera. Fue un asedio similar al del Alcázar de Toledo, pero en este caso con peores resultados. En definitiva, primero, la hermana de María se llamaba Isabel, ¿vale? ¿Podía ser medium o no? No lo sé. Hay solo una foto muy, muy mala que conserva un familiar. No sé si a través de la foto tendría que verla directamente para ver si podía conectar con los miembros de la familia. Es una foto que le regaló la Guardia Civil a una de las dos supervivientes. Es decir, allí no murieron fusilados, como he oído en un programa de televisión, no. Murieron en el asedio, con las bombas, aplastados, pues alguna bomba tal. De hambre también murió algunas personas porque pasaron hambre. Al final murieron Miguel, el marido de Isabel, y 5 de las 7 hijas que tenían, ¿vale? Se salvó la más pequeña, que tenía 1 año, y otra más, ¿vale? Murieron 5. De esas 5 que murieron, alguna seguro, una o más de una, posiblemente eran medium también. Posiblemente, no lo sé. Seguiremos con la historia. Pero claro, murieron allí. De Andújar a Belmez hay un tramo. Lo lógico es que quedasen anclados a aquel lugar, ¿vale? Que murieron allí. Pues lo lógico es que sus improntas errantes
quedasen ancladas allí y que estén vagando por el santuario, como en tantos sitios, y que posiblemente alguna de esas improntas, pues cuando visiten el santuario, algún medium que tenga la capacidad de hacerlo las vea, ¿vale? Me interesé, pregunté mucho a María Jesús si sabía si en algún momento su marido y su madre habían visitado antes de la aparición de las caras el santuario, porque cabía la posibilidad de que se hubiesen pegados al pertenecer a la misma familia álmica, que por apego se hubiese ese espíritu, esa impronta, se hubiese ido con ellos y que después el vórtice le hubiese dado capacidades que normalmente las improntas no tienen, ¿vale? Bueno, esto puede parecer un poco absurdo, pero la verdad es que creo que es lo que sucedió. La historia que cuentan, después de ver no las imágenes que hay ahora, sino las que tienen allí, las fotos, curiosamente me llamó la atención, o poderosamente me llamó la atención una de ellas. A mi esposa también. A mi esposa hay una imagen que dijo: esa niña está triste, en la segunda imagen. Os cuento. Se trata de una imagen donde aparecen, es como un retrato antiguo de familia. Aparecen 4 personas, 4 mujeres. La más mayor tiene a su derecha la imagen de otra mujer, una niña, más desdibujada, y a su izquierda hay 2 más, ¿vale? Una más mayor y otra más pequeña. Esa imagen que apareció al lado de la cocina, cuando decidieron llevar a un notario y precintar esa cocina estuvo 3 meses con un precinto notarial, con lo cual ahí no pasó nadie. Es decir, querían ver si las caras se borraban, si aparecía alguna, a ver qué pasaba, para que nadie alterase eso. ¿Y sabéis qué es lo que sucedió? 3 meses después llegó el notario, quitó el precinto, había un trozo picado en el suelo, pero había algunas caras, pues que habían aparecido 17 caras más. 17 caras más. Con eso precintado. Ante eso la ciencia tampoco ha dicho nada, pero han seguido diciendo que era un fraude. Un fraude. A través de las paredes, debía ser un fantasma. Deberían empezar a aceptarlo, ¿no? Pero es curioso que esa foto que llamó la atención especialmente a mi mujer y que dijo: esa niña está triste, es una foto que muestra que la niña está erguida. Eso cuando cerraron la habitación. Cuando la volvieron a abrir, esa niña aparentaba haber crecido un poco, como si tuviese un par de años más, y además, en vez de tener la cabeza erguida, la tenía apoyada en el hombro de la otra supuesta hermana, digo yo, que tenía al lado. Es decir, la imagen había transmutado. O sea, era la misma imagen, pero ese dibujo de la niña que estaba recto tenía la cabeza apoyada en el hombro de la niña que tenía al lado. Y mi esposa, que también es psíquica, cuando la vio dijo: esa niña está triste. Bueno, no sé por qué, particularmente creo que Jiménez del Oso, que por cierto, Jiménez del Oso era medium en grado 2, independientemente de que lo supiese o no, era medium en grado 2. Ya he conectado con él y puedo afirmarlo. No sé si veía, soñaba. Entonces, lo digo porque es importante, porque este psiquiatra, investigador de lo paranormal, es importante que sepáis que hay científicos que son sensitivos, que son medium. O sea, que normalmente cuando se siente interés por estos fenómenos es porque algo en nuestro interior nos lleva
a buscarlo. Y bueno, pues toda la gente que se dedica al mundo paranormal, no todos son medium, ¿no? Por ejemplo, lo era Paloma Navarrete. El padre Pilón era psíquico también, era psíquico, que por cierto, pues cuando estuvo allí hicieron unas psicofonías, parece ser que escucharon una voz que decía que picasen en la cocina, y hicieron un agujero de 1 metro de profundidad, no sé cuánto, y encontraron unos huesos humanos, con lo cual determinaron, o una de las teorías dice que es que eso sucedía porque allí había un cementerio del siglo XIII o XIV, que es cuando dataron esos huesos. Bueno, eso es improbable, lo siento, por 2 razones. Primero, no había un cementerio allí. Habría algunas tumbas, efectivamente. Al lado de la iglesia, posiblemente había algunas tumbas que las pusieron antes de hacer esa casa. Habría un pequeño cementerio y habría alguna tumba. Pero bueno, las personas que queden ancladas ahí 500 años es bastante complicado. Es bastante complicado. Y normalmente las entidades pueden visitar el lugar donde está su cuerpo, pero lo normal es que no queden ancladas al cementerio, sino que más bien queden ancladas al lugar donde mueren. Esto es lo normal. Así digo, por lo que he podido apreciar en otras investigaciones. No puedo, o sea, quiere decirse que si había un cementerio era un pequeño cementerio que al ir creciendo el pueblo, en cuanto si había 4 casas, pues efectivamente las harían donde quisieran, pero luego al ir creciendo, pues el cementerio salió de allí. No creo que fuese de muchas tumbas. Con una valdría, vale, había huesos, luego alguien había estado enterrado allí. La teoría, o lo que a mí me llega, fijaos, no sé por qué, después de buscar los nombres de las hijas del guardia civil, cuñado de María, y de su hermana Isabel, Miguel Chamorro, sus 7 hijas, la historia de las 5 que murieron, no sé, al leer la lista de fallecidos, hay un nombre que resonó en mi mente. No sé por qué. Francisca, una de las hijas que murió era Francisca. No sé qué edad tenía Francisca cuando murió, posiblemente era adolescente, 10, 13 años, no lo sé. Mi sensación, es una sensación, no puedo afirmarlo, es que es Francisca, que estos dibujos no están hechos por una persona adulta, por el espíritu de una persona adulta, sino por el espíritu de una persona más bien joven. Y creo que es Francisca, y que Francisca es esa niña que aparece en esa imagen y que recosta la cabeza en el hombro de su hermana, y que la persona adulta representa a su madre, y que en una imagen sale Franco. Entonces son vivencias, son parte de sus recuerdos, de los recuerdos de esa niña, lo que plasma en estas imágenes. Y si ellos no fueron, ¿cómo apareció la impronta allí? No creo que hiciese el camino sola. Creo que es de las 2 hijas de esta pareja que quedaron vivas en la guerra civil. Después la llevaron al pueblo, la llevarían a vivir con los familiares, y hay una hija, creo que la más pequeña, la que tenía 1 año en aquel, que se quedó a vivir en el pueblo. Me imagino que esta persona, esta hermana de las fallecidas, sí que ha ido. No he hablado con ella, ni voy a hacerlo, claro, obviamente. Pero me imagino que ella sí iba a visitar la tumba de sus padres y de sus hermanas allí en el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza en Andújar. Ignoro también si esta persona
porque no la conozco, si también portaba la cualidad de ser sensitiva, si era un alma vieja. Pero las posibilidades de que se viniese con ella, es mi teoría, y repito, es una teoría, a algunos parecerá absurda, pero de verdad que ante un vórtice energético y un medium, cualquier cosa que atribuimos como fenómeno paranormal es posible. Mi teoría es esa, que es Francisca, una de las hijas de este matrimonio muerto allí, la que posiblemente acompañó, se fue pegada a su hermana en alguno de los viajes y aún está presente en la iglesia. En la iglesia, no en la casa, en la iglesia, alrededor de la iglesia, porque la iglesia, el vórtice que hay dentro de esa iglesia es lo que le hace manifestarse en otro plano. Vamos a llamarlo así, porque los fantasmas, normalmente los sitios con fantasmas que se dejan de ver algunas veces, en este caso no es así, porque a lo mejor actúan de distintas formas, ¿no? En este caso, lo que le permite manifestarse haciendo dibujos es la energía de ese vórtice en Levógira. Esos mensajes eran para María o para su hijo Miguel, lo ignoro, pero por eso creo que Pedro Amorós intentó echar cemento, hacer una prueba, poner un cemento en la casa que vivió María, en la casa de los padres. Esta era la casa del marido al final, o sea, en la casa donde había crecido María, y no sucedió nada. Alguien pensó que al ir María al hospital iban a aparecer las caras en el hospital, y no, solo aparecen allí, en esa casa. Es obvio que esa entidad, si es una entidad la que hace esto, las podría hacer en las casas adyacentes, porque las entidades se mueven, no se quedan en un sitio ancladas y no se mueven de un lugar, no, se mueven. ¿Por qué eligió la casa de María? Pues por esto, porque había un apego álmico y porque era sensitiva y tenía que recibir el mensaje, ella o su hijo, cualquiera de los dos. Bueno, pues esta es la historia que os quería contar. Muchas gracias y hasta otra.